Hola, estamos con Fermín, arquitecto, diseñador y profesor, asturiano pero afincado en Galicia desde el año 2002. Vino a trabajar con un referente en la arquitectura como es Manolo Gallego. 3 años después abre su propio estudio de arquitectura. Las colaboraciones durante el desarrollo de su tesis desembocaron en el comienzo de los talleres educativos en los museos y la creación del sistema Lupo, y de ahí el salto a los centros educativos. Por eso estamos aquí entrevistando a Mr. Lupo. Hola Fermín, Mr. Lupo, es un placer poder realizar hoy contigo esta entrevista en el CFR de Coruña para dar a conocer el sistema Lupo. Por ello nos gustaría comenzar sabiendo cómo nace el sistema Lupo. Sí, bueno, pues muchas gracias por invitarme. Realmente vengo aquí en representación de todo el equipo, porque el sistema Lupo ahora ya es mucho más que Mr. Lupo. Es un paraguas que cobija un montón de buenos profesionales que trabajan en ese mundo híbrido entre la arquitectura y la educación. Pero empezó de una manera muy personal. Es cierto, yo estaba con mi tesis doctoral trabajando temas técnicos y con mucha transversalidad entre campos, entre la ingeniería, la arquitectura. Hablaba de prefabricación, de los huesos de Miguel Fisac, temas muy técnicos, y tenía una exposición que itineraba por todo el territorio y que cada vez que llegaba a un museo, a un centro de arte contemporáneo, pues me decían: Fermín, esto estás mezclando públicos, está funcionando muy bien, pero realmente los que nos interesan, la gente que viene a los museos, son los niños, es la infancia. ¿Por qué no creas unas actividades, unos talleres para explicar todo esto que es tan técnico, tan abstracto para nosotros, el postesado, la prefabricación, el hormigón, para niños? Y a mí en ese momento, que estaba enfrascado en mi tesis doctoral, en mis artículos de investigación, pues me pilló un poco por sorpresa, y de una manera pues intuitiva dije: bueno, pues si yo quiero explicar esto a los niños, necesito construir, necesito algo grande, necesito que se diviertan, Y me vine aquí al puerto a Coruña, compré cajas de marisco, de estas de Polespan, que son modulares, que son ligeras, y empecé a construir puentes, catedrales, castillos, torres. Luego eso encadenó con aquellos momentos en los que la ciudad estaba inmersa en la candidatura de la Torre de Hércules a Patrimonio de la Humanidad, y a partir de ahí, esa transferencia de conocimiento, desde un conocimiento científico, que en ese momento era mi tesis doctoral, al gran público y sobre todo a la infancia, utilizando el juego, utilizando la gran escala, utilizando los módulos, pues encontramos que tenía mucho desarrollo, que era algo en lo que realmente podíamos, y de hecho caímos en este mundo, en esta marmita, y aquí seguimos flotando, ¿no? ¿Y cómo dais el salto? Porque claro, ahora lo estás embarcando en lo que son los talleres dentro de los museos. ¿En qué momento se produce el salto a los centros educativos y qué necesidades detectáis para que se produzca ese salto en las escuelas? Sí, realmente tardamos mucho en dar ese salto, porque nosotros llevábamos más de una década con esto, llevábamos 7 cursos escolares trabajando en ese mundo de lo informal, en ese mundo de lo no regulado, no reglado, y claro, nosotros no evaluábamos a los niños, los niños venían porque querían, no era un público cautivo, eran unas condiciones óptimas, pero empezamos a ver que aquello generaba generaba unas dinámicas que pues tenían un interés, pero fueron realmente los docentes, también los padres, las madres, fueron los psicólogos, fueron los pedagogos los que nos fueron explicando por qué las cosas que hacíamos de una manera intuitiva, sin saber muchas veces por qué, funcionaban. Y fueron ellos los que nos empezaron a hablar de resiliencia, de términos que nosotros conocíamos de la arquitectura y de los materiales, de la física de materiales, pero que yo nunca me hubiera parado a imaginarme o pensar que un niño pudiera ser resiliente, ¿no? Entonces, el trabajar con la resiliencia, con la cooperatividad, con el cooperativo, con el trabajo en gran escala, con los retos, con el error, trabajar con el proceso, porque nosotros construimos y deconstruimos, pero nunca tenemos un final, ¿no? Todo termina en una caja envuelto nuevamente en su caja, que es un puzzle. Entonces, el trabajar con todo eso, nosotros, trabajar haciendo, trabajar jugando, bueno, pues fueron los pedagogos los que nos fueron explicando los valores de todo ese proyecto de investigación que estábamos desarrollando. Nosotros al mismo tiempo lo estábamos registrando todo, grabando, y luego vinieron investigadores de las universidades, especialmente la Universidad de Santiago, que desarrollaron pues una serie de informes relativos a nuestros talleres. Y llegado un punto, pues nos planteamos ya seriamente compartir esa experiencia con los centros educativos. Fermín, nos gustaría saber y conocer qué relación puede haber, porque a veces
se puede entender que la arquitectura nada tiene que ver con la educación. ¿Por qué la arquitectura y la educación? ¿Por qué esas dos variables conjuntas? Claro, nosotros cuando comenzamos a desarrollar todos estos proyectos, en el fondo eran proyectos de arquitectura vinculados a procesos educativos, y empezamos a ver que aquello era un binomio que aparentemente no tenía nada que ver, pero que coincidían en muchos más puntos de los que yo me hubiera imaginado al principio. Fruto de estos años, yo creo que la conclusión final es que nuestra profesión como arquitecto, hablo ahora, tiene ya por sí misma una estructura que es muy transversal y que favorece mucho el diálogo con el docente, porque nosotros en nuestro currículum tradicional, no nada vanguardista ni nada nuevo, la figura del proyecto es la figura troncal de nuestro currículum. Es decir, el estudiante de arquitectura tiene en el proyecto pues una unión que tendría que ser transversal a la historia. Tenemos física, tenemos matemáticas, estudiamos historia del arte, la creatividad y todo eso viene muy implícito en la propia obra, incluso el tener que defender un proyecto, hablar en público, la oratoria. Es decir, la arquitectura es una de esas disciplinas que engloban transversalmente muchos otros conceptos, que es en el fondo lo que se quiere transmitir en la educación, romper, ¿no?, esos cajones estancos entre departamentos, entre formas de entender el conocimiento, y eso se aglutina a través de un proyecto. Claro, cuando a mí los profesores me empiezan a hablar de educación por proyectos, digo, claro, es que yo no puedo hacerlo de otra manera que no sea por proyectos. Ya mi estructura formativa ya me han formado así. Yo solo trabajo por proyectos, no podría trabajar de otra manera como arquitecto. Eso, volcado en procesos educativos, pues genera unos beneficios muy grandes para integrar a la comunidad educativa, sobre todo al claustro, en proyectos comunes. Eso es lo general y lo fundamental. Luego está el otro tema, que es cuando ya pasas a la práctica, cuando ya haces algo, cuando transformas algo. El proceso de construir algo, que tiene mucho que ver con la pedagogía y con el constructivismo y con toda esa educación basada en construir, tiene unos valores pedagógicos tremendos. Desde el principio, desde pasar una idea a una realidad, cómo se organiza mentalmente, cómo se articula, a la creación de grupos de trabajo, a la conexión con la comunidad, a ese momento previo antes de la construcción que genera unas inquietudes, un optimismo, tal, al propio acto de construir, que tiene unos valores en sí mismo muy potentes. Incluso en la derrota, incluso en el fallo, está también implícito una cuestión muy importante. Por eso para nosotros tan importante es la arquitectura en sí misma como proceso, como la construcción, como elemento catalizador de voluntades y catalizador de procesos educativos. Nuestros programas no son arquitectónicos, son pedagógicos y arquitectónicos al mismo tiempo. Por eso nos estamos inventando realmente un nuevo perfil, que ni es arquitecto ni es pedagogo. Es un intermedio que hace una comunión entre ambos mundos. En vuestra página web, en sistemalupo.com, si no me equivoco, aparecen diferentes proyectos, entre ellos ahora, digamos, el que está más en boga y el que se solicita desde los centros educativos gallegos es Mestra de Obra. ¿Nos podrías hablar o nos podrías decir en qué consiste? Sí, Mestra de Obra es ahora mismo nuestra gran apuesta en el mundo educativo, porque cuando nos invitan a venir a los centros educativos, llegamos con nuestros juegos, con nuestros bloques, con todo nuestro material, y inmediatamente nos dicen, bueno, pero ya que sois arquitectos, mirad que aquí tenemos unos problemas, si nos podéis aconsejar, tenemos goteras aquí, tenemos una acústica en el comedor, tenemos unos problemas en el patio, además estamos desarrollando programas como patios inclusivos, como patios de activación, tenemos unos problemas de roles de género y tal, y todas esas cosas, ¿cómo las podemos hacer efectivas? ¿Cómo podemos pasar a la realidad? Muchas veces tenemos ideas pero no sabemos cómo gestionarlas, y empezamos a transformar edificios. Empezamos a transformar edificios basándonos en talleres o en procesos pedagógicos. Es decir, no solo es cambiar un aseo por el mero hecho de cambiar un aseo para que quede bonito y sea mejor y más higiénico, sino que además vamos a reflexionar sobre lo que implica un aseo, la potencialidad que tiene trabajar con el agua, si vamos a poder hacer un laboratorio de color, si vamos a poder hacer un circuito de psicomotricidad en torno al aseo, ¿no? Sí. Hay que partir del hecho de que todas nuestras instalaciones, y esto es general a todo el Estado, todas nuestras instalaciones están generalmente muy envejecidas, muy deterioradas. Sí. Una falta de inversión, hay una falta de mantenimiento. Entonces los profes se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de que viven en un entorno que ha envejecido y que necesita un punto de optimismo, un apoyo, tal. Y eso la administración ahora mismo tampoco es capaz de dar respuesta a la gran cantidad de centros que tenemos. Así que nosotros lo que nos hemos
organizados son como una especie de, vamos a decir, cuadrillas de comunidades organizadas en cada sitio que trabajen con sus comunidades locales, es decir, que podamos trabajar con las empresas locales, que podamos trabajar, por supuesto, con los concellos, con las AMPAs, con toda la comunidad. Y son procesos que en cada sitio van a tener respuestas diferentes porque los requerimientos también son distintos. En ese sentido, pues tenemos un montón de ejemplos repartidos por todo el territorio gallego de escuelas públicas en Galicia donde las soluciones han sido distintas. Vale, con lo cual entendemos que el sistema Lupo es una escucha activa de las necesidades que surgen de los centros educativos y que es necesario un trabajo con toda la comunidad educativa. ¿Hay algún ejemplo que nos puedas poner concreto, un centro educativo gallego en el que se muestre este trabajo cooperativo? Bueno, en los trabajos, yo siempre cuento en los talleres y en los cursos de formación que hacemos que no son instantáneos, ¿no? O sea, no existe una transformación de un espacio educativo en un curso escolar, eso no se puede hacer, son cosas que requieren tiempo. Y la segunda cosa es que nunca terminan, ¿vale? Nunca se termina porque es un proceso interminable que es una manera de presentarte y plantearte tú ante tu espacio educativo. Entonces eso no va a terminar nunca, siempre va a haber algo que cambiar o va a haber algo que mantener o va a haber algo que hacer. Entonces en ese sentido nunca se termina. Los ejemplos que a mí me gustan son los ejemplos en los que he estado trabajando más tiempo. Llevamos ya muchos cursos escolares, entonces siempre recomiendo que todos los docentes que puedan visiten el CEIP Ortigueira, que está, aunque tiene el nombre de Ortigueira, está en Vedra, Santa Cruz de Ribadú, al lado de Santiago. Es un centro en el que llevamos 6 cursos escolares trabajando, en el que hemos hecho grandísimos cambios, hemos cambiado el comedor, hemos ampliado un aula nuevo de infantil, arreglado los aseos, cambiado el patio con arquitecturas verdes, hemos introducido un concepto que es la demolición de la antigua casa de los mestres para que los niños la ocupen durante los días de lluvia. Es decir, hemos hecho reales cambios que afectan a toda la comunidad y eso lo hemos hecho gracias a ¿qué? A que allí existe un grupo increíble de profesores motivados que consideran eso su proyecto vital, que ya son destino final en ese colegio, que hay una cierta estabilidad laboral, que hay un compromiso de los padres y las madres con el colegio, que además el colegio en sí mismo es un prototipo educativo de los años 20, con lo cual ya tiene historia en sí mismo, fue un prototipo de Antonio Flores en tiempos de la Institución Libre de Enseñanza, con lo cual es un monumento que nosotros hemos presentado a Patrimonio para que lo protejan como monumento en la educación, que nos hace falta también tener referentes educativos. Es decir, es una visita muy completa que yo aconsejo a todos los centros que se acerquen a verlo. Otro ejemplo más próximo aquí en Coruña pues es el centro de Baio, es un CPI en Costa da Morte. Ahí la intervención tiene que ver con el patio, con los exteriores, un abuso como casi en todos los centros hay más o menos unas mismas invariantes, siempre en los análisis previos siempre aparecen las mismas cosas, ¿no? Lo que pasa es que las respuestas tienen que ser distintas y adaptadas a lo local, a la realidad. En Baio nos hemos encontrado con muchísimos metros cuadrados de pista, de patio escolar asfaltado, excesivamente duro, monotemático, solamente un tipo de uso, un tipo de posibilidades. Entonces ahí la opción fue picar 1500 metros cuadrados de ese asfalto, llenar tierra y hacer unas topografías lúdicas. Esto solo se pudo hacer gracias a la colaboración del Concello y gracias a la colaboración de las AMPAs, que han trabajado mucho, incluso se han tenido que hipotecar en esta operación. Y además, en Baio se encuentra una empresa que es la que genera, la que hace, donde se fabrican los containers de reciclado de botellas y vidrio y plásticos y tal para todo el noroeste de España. Todos esos containers proceden de una fábrica de Baio. Entonces hablamos con ellos, es un material óptimo, es fibra de vidrio, es estructural, o sea, es un material ya estructural en sí mismo, entonces es resistente. Nos cedieron el residuo que ellos tenían, los que sustituyen, cuando van con uno nuevo, el que traen, nos los regalaron, los colocamos allí, los enterramos todos entre montañas, plantamos, regamos muchísimo. Llegó el mes de noviembre que tuvimos, que fue el noviembre más lluvioso de la última década, ya que ahora está increíblemente verde, maravilloso, y ya no es solo un patio arreglado y transformado, es que ahora es un espacio incluso para la comunidad, para el pueblo, porque los niños cuando salen del cole ya se quedan allí. Entonces eso ya es la verdadera integración de la comunidad.
Fermín, nos hablabas de la transformación de los espacios, en concreto de la transformación de los patios, patios vivos, donde las alumnas y los alumnos disfrutan de ese espacio. ¿Cuál es el feedback que recibís durante este proceso de cambio en la transformación de espacios por parte del profesorado? Sí, el primer feedback, la primera impresión es siempre la misma, es decir, el profesor no está acostumbrado a que se le consulten los cambios. Normalmente te dicen, bueno, a mí esto me lo han ampliado el centro durante el verano, han hecho unos cambios en el patio, han hecho lo que sea, pero como nadie nos ha dicho nada, pues observan cosas que no están acordes a sus necesidades reales. Incluso observan que hay una serie de inversiones que a lo mejor no son, ¿no? Es decir, con esta inversión hubiese sido mejor hacer otra cosa tal. Esto no ocurre en este tipo de procesos de codiseño porque realmente estamos todos participando del proceso. Se está volcando toda la información que procede de los profes y digamos que vamos juntos tanto para lo bueno como para lo malo. El error también nos va a acompañar, ¿no? Decíamos, yo siempre hablo de los errores en estos talleres, decir, oye, es que esto no es un proceso creativo, tampoco es un proceso lineal, hay que volver, hay que ir, Y pues estoy pensando, pues, por ejemplo, en una escuela unitaria donde hicimos unas ventanas, le pusimos unas contras de madera para poder controlar la luz y luego resultó que esas contras de madera, pues los niños chocaban con ellas, con las cabezas y tuvimos que cambiarlas, ponerlas, reubicarlas. Es decir, estos procesos de error también se viven de una manera diferente cuando toda la comunidad está implicada. En términos generales, los cambios siempre son positivos, muy positivos, porque sinceramente es tal baja la calidad de muchos de los espacios, es tal el nivel medio tan deprimente muchas veces que mejorarlo es relativamente fácil. De hecho, cuando vemos imágenes vuestras en vuestra página web, son imágenes que nos recuerdan o que asimilamos, por ejemplo, a países que son referentes en la educación, como Finlandia y Suecia. ¿Es posible llegar a este tipo de cambios y de transformación de espacios o todavía nos queda un largo recorrido? Mira, siempre esto es también otra de las preguntas habituales. Cuando comenzamos el primer día con la introducción del programa y tal, siempre está la misma figura que dice, esto aquí no. O sea, esto lo habéis hecho, por eso es tan importante mostrar ejemplos realizados ya y no solo quedarnos en la teoría. Es decir, no, todos esos ejemplos que estáis viendo tuvieron lugar en colegios públicos de Galicia. O sea que si se pudo en Bayo, si se pudo en Santa Cruz, si se está pudiendo en Moraña, si se puede en Vigo, es que se puede en cualquier sitio, porque estamos en todos los sitios trabajando con las mismas circunstancias, los mismos políticos, las mismas administraciones, el mismo perfil de gente. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de estas cosas, muchas veces se interpreta como son cursos de profesorado, pero no son cursos de profesorado solamente. ¿Cuántas veces el profesorado intenta introducir una novedad pedagógica y no puede porque son las AMPAs, son los padres, las madres las que se oponen a ciertos cambios? ¿Cuántas veces ocurre eso? ¿Cuántas veces intentas hacer algo y el concello no te deja? O las unidades técnicas o no hay coordinación, ¿no? O sea, entonces aquí se trata de romper todos esos muros desde el principio, estar todos coordinados desde las unidades técnicas, los concellos, por supuesto las familias. Por eso tiene tres patas el proyecto, que es, nosotros entramos a través de los CFRs, a través de los cursos de formación de profesorado, trabajamos con los niños por toda nuestra experiencia jugando con ellos y hacemos asambleas y talleres participativos con padres y familias, madres, que vienen a colaborar. En ocasiones se llega hasta la autoconstrucción, otras veces la colaboración es económica, es de otro tipo, pero sobre todo que todo el mundo crea en el proyecto. Solo con eso ya es un gran avance. Nosotros creamos comunidades locales allá donde vamos. Entonces, es muy importante que todos esos ejemplos que citabas de la página web no se vean como un catálogo de soluciones, porque nosotros no actuamos como un catálogo. Llegamos a Valdeorras y dicen, es que queremos los containers de Bayo y el foso de Santa Cruz. No, es que no, de aquí saldrá lo que tenga que salir, porque tenéis que fijaros en qué es lo que hay a vuestro alrededor, qué se produce, en qué están trabajando las pymes. Si estamos hablando con las canteras de Valdeorras o estamos hablando con las redes en Potosí. Y de ahí saldrán nuevos proyectos y nuevas formas que al transformarse hablarán de las economías locales y hablarán de su sitio. Y todos los colegios tendrán un punto diferente que es el que les conecte con la comunidad. En ese sentido, tampoco estamos inventando nada, somos puramente regianos y nuestro líder ahí es Malaguchi y todo lo que nos dijo hace años y cómo él nos demostró a través del hacer que las comunidades educativas y pedagógicas tienen una fuerza que va más allá del aula. Bueno, se acaba el tiempo. Fermín, agradecerte que hoy estés aquí con nosotros en esta entrevista, pero también agradecerte
el cambio de visión que estáis realizando tu equipo y tú en los centros educativos en relación a la educación y la arquitectura. De hecho, el feedback que recibimos nosotros como Centro de Formación y Recursos de las formaciones que estáis realizando en los diferentes centros es muy positiva y cada vez el contagio se está produciendo a nivel de otras escuelas. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, porque sin el CFR nosotros no teníamos posibilidad de llegar a tantos centros y a través de la formación, como es como nos gusta actuar, procesos como estamos explicando, que lleguen a todas las partes de la comunidad educativa. Seguimos, esto no se acaba nunca, un proceso de transformación no se hace en una semana, en un mes, ni casi no se hace en un curso y tampoco se termina nunca, no tiene final, con lo cual nosotros nos hemos embarcado en este mundo que es un mundo infinito. Bueno, es un proceso vital. Es un proceso vital, es un proyecto de vida. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.